Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast Inforac, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Les habla Paula Silva y los y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Inforac 2023, así como en nuestra página de Facebook como Instituto de Formación y Actualización Judicial. También los y las invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Inforac Podcast. El tema que abordaremos en esta ocasión es paradigmas en la impartición de justicia en materia familiar. Estos modelos han evolucionado significativamente a lo largo de los años, reflejando cambios en la sociedad, la legislación y la comprensión de la familia y sus dinámicas. Y para hablarnos de ello, tengo el placer de tener hoy a dos invitadas excepcionales. A la licenciada Adela Alicia Jiménez Carrasco, magistrada de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Su experiencia y conocimiento en materia familiar se da de gran valor para nuestra plática de hoy. Bienvenida, magistrada Jiménez. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer una aclaración que el tema es paradigmas en la impartición de justicia en materia familiar. Pues son muchísimos temas hablar de paradigmas en materia familiar. Un paradigma pues es un modelo o es un enfoque que guía la comprensión y la práctica en un campo específico. En este caso, en los paradigmas vamos a referirnos a la justicia familiar. En el contexto de esta justicia familiar, un paradigma se refiere a una perspectiva o a un enfoque que influye en la forma en que se entienden y se resuelven los conflictos familiares. En la justicia familiar, los paradigmas pueden influir, por ejemplo, en la interpretación de las leyes y las regulaciones, en la evaluación de las pruebas, en la evaluación de la evidencia y los testimonios, en la toma de decisiones judiciales, en la relación entre los jueces, abogados y partes involucradas en un juicio. Algunos ejemplos de paradigmas en la justicia familiar pueden ser el paradigma patriarcal, el paradigma materno-centrado, el paradigma de la igualdad de género, el paradigma de la protección infantil. Estos se refieren, por ejemplo, el patriarcal, al que enfatiza la autoridad masculina y la protección de los derechos paternos. El paradigma materno-centrado es el que prioriza los derechos y necesidades de las madres y los niños. El paradigma de la igualdad de género busca igualdad y busca equilibrar los derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres. También tenemos los paradigmas que se refieren a la resolución de conflictos, que esta cuestión ahora fomenta la negociación, fomenta la mediación para resolver las disputas familiares sin la necesidad de llegar a un juicio. Los paradigmas en la justicia familiar pueden cambiar con el tiempo y hay muchas cuestiones que lo pueden influenciar. Por ejemplo, la evolución social y cultural, los avances en la psicología y en la sociología, los cambios legislativos y jurisprudenciales, los movimientos sociales y el activismo. Por ejemplo, en las evoluciones que tienen los avances de la psicología y la sociología, hace unos 15 años era impensable que pudiéramos hablar de violencia patrimonial o de violencia psicológica. Estas violencias, que son violencias indirectas, pues tienen su auge en distintas teorías que han ido evolucionando y han ido cambiando los paradigmas de la justicia familiar. Tenemos muchos desafíos en justicia familiar relacionados con los paradigmas. Por ejemplo, la persistencia de los estereotipos y de los prejuicios. Por ejemplo, los estereotipos de que la mujer es la que se tiene que encargar de cuidar a los niños y a las niñas, que la mujer es la que se tiene que encargar del cuidado del hogar, de mantener limpia la casa, etcétera. Todos esos paradigmas, y hay una resistencia, sobre todo en Latinoamérica, para cambiar esa manera de pensar sobre hombres y mujeres. También tenemos como desafío la falta de representación y participación de grupos marginados.
ha ido cambiando, por ejemplo, con las reformas constitucionales para proteger a grupos vulnerables. También la necesidad de adaptarse a los cambiantes estructuras familiares y dinámicas sociales. Tenemos que acostumbrarnos a que la familia no nada más es mamá, papá e hijos. Hay distintos tipos de familia. Hay, por ejemplo, hace poco comentaba con mis secretarias ahora que hace poco tuve la oportunidad de dar una plática sobre los tipos de familia y se hablaba de familia nuclear, familia ampliada, familia multiespecie, y causó mucha risa la cuestión de la familia unipersonal, porque decían, bueno, pues ¿cuál es una familia unipersonal? Pues la que tiene una sola persona, porque participa en los comités de vecinos, paga luz, paga agua, como cualquier otra familia. Y entonces también vienen las cuestiones de los cambios de estereotipos en relación a las familias homoparentales. Bueno, en resumen, los paradigmas en la justicia familiar moldean la forma en que se entienden y se resuelven los conflictos familiares, y es importante reconocer y cuestionar estos enfoques para asegurar una justicia más equitativa y efectiva. Espero haberme explicado un poquito de las cuestiones de los paradigmas. Sí, muy claro, magistrada. Me surge una duda ahorita que comentó de los diferentes tipos de familias, la que es de una sola persona. Existirá, se me ocurre, ¿no? ¿Existirá un término para describir la familia de una persona con sus mascotas? Porque ya ve que ahora, hoy en día, pues también ya las mascotas son como parte de la familia de uno. Sí, de hecho ya hay una resolución de la Corte, pero esa resolución de la Corte es en materia administrativa, si mi memoria no me falla, y habla de la cuestión de las familias multiespecies. Cuando tienes que tu familia se compone con perros, gatos, o el otro día andaba en Distrito 1 y vimos una chava que traía un hurón. Entonces, pues ya son multiespecies las familias, y sí, y ya la Corte lo ha reconocido en distintas tesis. Bien, quiero también, antes de continuar, darle la bienvenida a la licenciada Fabiola López Heribes. Ella es secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Gracias por aceptar nuestra invitación, licenciada López. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tenernos aquí para platicar estos temas tan interesantes y tan importantes en la actualidad. Gracias, licenciada. Bueno, y en términos muy generales, magistrada, ¿nos podría explicar qué hace un tribunal familiar de segunda instancia? Me siento como en un examen, pero sí, lo voy a hacer. Vamos a tratar de platicar lo que hace un tribunal de segunda instancia. Pues esencialmente revisa el trabajo que hace un tribunal de primera instancia. En primera instancia es donde se llevan los juicios. Vamos a hablar de la materia familiar, pues juicios que tienen que ver con el divorcio, con alimentos, con la guardia y custodia, con la patria potestad. Cuando hay algún tipo de conflicto, se lleva a cabo el juicio dentro de un juzgado de primera instancia familiar. Si alguna de las partes involucradas no está de acuerdo con alguna resolución del juzgado, puede interponer un recurso que se llama el recurso de apelación, y los recursos de apelación se resuelven en las salas de segunda instancia, en las salas de apelación. En este caso vamos a hablar de las salas de apelación en materia familiar, y nosotros pues recibimos un testimonio o recibimos el expediente original para darle entrada a este recurso de las partes. Nosotros le damos vista a la parte apelante para que exprese sus agravios. Los agravios son las cuestiones las inconformidades que tiene el apelante con relación al auto o a la sentencia que está impugnando de primera instancia. Y nosotros estudiamos esos agravios con vista de la contestación de los agravios, que es la contraparte, y entonces estudiamos los agravios y decimos si el juez estuvo en lo correcto, si se equivocó poquito o si se equivocó mucho, y entonces podemos o confirmar o modificar o revocar esa determinación del juzgado de primera instancia. También en segunda instancia nosotros revisamos resoluciones
que no tienen controversia. Me refiero a que no haya un juicio donde hay un actor y un demandado, sino que es una jurisdicción voluntaria. Las partes acuden, por ejemplo, para promover un juicio para promover una jurisdicción voluntaria y acreditar la existencia de un hecho, por ejemplo, la existencia de un concubinato. ¿Y para qué voy a acreditar la existencia de un concubinato? Bueno, pues porque a lo mejor quiero reclamar una herencia o quiero reclamar una pensión o quiero reclamar algún derecho que me daría el hecho de estar en una unión de hecho. O también podemos revisar las resoluciones que se dictan con motivo de las adopciones. Como una adopción es, vamos a cambiar a una persona de una familia, de un estatus a otro, entonces se tienen que cumplir muchos requisitos y esos requisitos se deben de cumplir en primera instancia y son revisables en segunda instancia. En esencia es lo que hace un tribunal de segunda instancia familiar. Voy a ser muy breve. En Chihuahua tenemos 6 tribunales de segunda instancia en materia familiar, 4 están aquí en Chihuahua, uno en Ciudad Juárez que conoce de las apelaciones y revisiones de los tribunales de Ciudad Juárez, y hay otra sala de apelación que está en Hidalgo del Parral, y esa sala conoce de asuntos familiares y asuntos civiles y mercantiles. Bien, bueno, ¿y aquí qué tipo de asuntos o controversias se atienden con mayor frecuencia en una sala familiar? Bueno, pues ya lo comentaba ahorita, los que tienen que ver con controversias que involucran a la familia, esencialmente son los divorcios, las separaciones, las custodias, los alimentos, los reconocimientos de paternidad, las cuestiones de adopciones, las liquidaciones de sociedad conyugal, el reconocimiento de uniones de hecho, las revisiones de adopciones. Hablando nada más exclusivamente de la competencia de una sala familiar, pues esos serían esencialmente, pues son divorcios, y en los divorcios van como prestaciones secundarias, por ejemplo los alimentos, las custodias, la convivencia, etcétera, o pueden ser juicios únicamente sobre alimentos, únicamente sobre divorcios, únicamente sobre liquidación de sociedad conyugal. No sé si se me pasó alguno, licenciada López. Pues básicamente serán los asuntos que nos encargamos de revisar. Bien, bueno, y con base a su experiencia, magistrada, ¿cuáles son los principales cambios de paradigmas en la justicia familiar? Bueno, ya hablando tanto así de paradigmas, me parece que los más importantes, los cambios más significativos que podemos observar, hablando de lo que ya he comentado hace un momento, pues es el cambio de un enfoque patriarcal a un enfoque igualitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a hacer un reconocimiento de la igualdad de géneros, vamos a hacer una mayor protección de los derechos de las mujeres y los niños, más participación de las mujeres en la toma de decisiones. También un cambio importante en los paradigmas es el cambio de un enfoque punitivo a un enfoque restaurativo. Aunque en materia familiar no vemos tanto lo de los delitos, pues sí tenemos ese paradigma en materia penal que involucra cuestiones familiares que están enfocados más bien al castigo y no a la reparación del daño, y entonces últimamente el paradigma de la reparación integral del daño es muy importante. También tenemos el cambio de un enfoque paternalista a un enfoque centrado en la autonomía, que es el reconocimiento de la autonomía y la capacidad de decisión de los individuos como individuos, la protección de los derechos y las libertades fundamentales, el fomento de la responsabilidad personal y la corresponsabilidad. Hacemos énfasis en él porque es la corresponsabilidad, por ejemplo, del cuidado de los hijos, que implica también un derecho de los padres de ver crecer a sus hijos y esa corresponsabilidad de cuidarlos. El cambio de un enfoque nuclear a un enfoque integral, considerando a la familia en su contexto social y comunitario, la atención de las necesidades emocionales y psicológicas, lo que comentaba ahorita, ese paradigma de impensable hace 15 años,
mencionar siquiera la violencia psicológica. El cambio de un enfoque basado en la culpa a un enfoque basado en la responsabilidad. Hay que hacer énfasis en esta responsabilidad y en esta corresponsabilidad. El fomento de la comunicación y la resolución de conflictos, como lo mencioné. También la cuestión del cambio del paradigma de hacer una reparación del daño mediante la negociación, mediante la conciliación, mediante la mediación. No podemos dejar de mencionar que existen muchos paradigmas nuevos o nuevos paradigmas que los podemos considerar como emergentes con motivo de la protección de los derechos humanos a la que enfáticamente remite nuestra Constitución política, paradigmas que se refieren a los temas que involucran cuestiones de género y diversidad, la protección de los derechos de las personas que históricamente han sido discriminadas por pertenecer a determinado grupo social, por ejemplo, el grupo LGBTQ y más, el grupo de la discapacidad, los indígenas, etcétera. Estos cambios de paradigmas reflejan una evolución hacia una justicia familiar más inclusiva, más equitativa, más efectiva. Sin embargo, pues es importante reconocer que aún existen desafíos y retos por superar. Bien, bueno, nos quedamos con ese comentario. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el tema paradigmas en la impartición de justicia en materia familiar, con la magistrada Jiménez Carrasco y la licenciada López Iribe. Regresamos. Continuamos con el podcast del Inforac con el tema paradigmas en la impartición de justicia en materia familiar, con la magistrada Jiménez Carrasco y la licenciada López Iribe. Magistrada, estaba comentando en relación a cuáles son los principales cambios de paradigmas en la justicia familiar. Pues sí, hay bastantes paradigmas, pero ahora le voy a hacer alguna mención para ubicarnos más a qué nos referimos con los paradigmas y los cambios y los retos en relación a la justicia familiar. Por ejemplo, el paradigma desde un enfoque patriarcal ha tenido una evolución a un cambio o un enfoque igualitario. Por ejemplo, antes la mujer era considerada inferior al hombre y no tenía derechos igualitarios. Entonces ese paradigma está cambiando. Ahora se reconoce la igualdad de género y se protegen los derechos de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. También considero importante el paradigma que contiene un cambio de un enfoque punitivo a un enfoque restaurativo. Era lo que estábamos diciendo. Antes se enfatizaba el castigo, ahora se busca la reconciliación y la reparación integral del daño. Asimismo, hay un enfoque paternalista y ahora lo estamos haciendo un enfoque centrado en la autonomía. Antes el Estado decidía por los individuos, ahora se reconoce la autonomía y la capacidad de decisión de cada individuo. También hay un cambio de un enfoque nuclear a un enfoque integral. Antes se enfatizaba la familia nuclear, ahora se considera la familia en su contexto social y comunitario. Hay, como lo mencioné antes de irnos al corte, hay nuevos paradigmas que considero que son emergentes. Hablando de la resistencia a estos cambios, debemos señalar el paradigma que contiene el enfoque de género y la diversidad. Se debe reconocer la diversidad de género y proteger los derechos de las personas LGBTQ y más, la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Se establecen o se deben de establecer también medidas para garantizar la accesibilidad y la inclusión. Tenemos desafíos y retos. Los desafíos más grandes es la resistencia a los cambios sociales y culturales, pues como todo y como siempre, la falta de recursos y la capacidad institucional para darle esta capacitación a la totalidad de los operadores de justicia. Quiero comentarles en cuanto a los paradigmas y a los cambios de paradigmas en la justicia familiar. Hace algunos ayeres
más de 15 años fui jueza familiar y los asuntos que se veían hace 15 años definitivamente no son los asuntos que vemos ahora. En la cuestión de los juicios son diferentes. Era impensable ver que se pidiera, por ejemplo, el reconocimiento de un concubinato entre personas del mismo sexo. Era impensable ver que se diera una indemnización a una mujer por haberse dedicado a las labores del hogar toda su vida, por haber dejado de lado su carrera profesional. Y entonces son paradigmas que han ido cambiando. Cuando nos invitaron al podcast, dijimos, bueno, vamos a tratar de hablar de todos estos temas y dar una empapadita, porque para cada tema en materia familiar se necesita, yo creo que un podcast como de 4 horas cada uno. Sí, pero ya espero haber sido clara en las respuestas. Espero que haya quedado un poquito más aterrizada la cuestión de lo que hacemos en una sala familiar, de los temas que vemos, y muchísimas gracias por la invitación. No, claro, aquí nosotros estamos honrados, pero qué importante lo que estoy viendo ahora, hoy en día, con estos cambios, que ahora se busca mucho el proteger la integridad de la persona. Antes era así como autoritario, como ahorita lo mencionaba, que era algo así que se dictaba, y ahora como que se busca más la integración, el valor personal, el llegar a una empatía y un acuerdo entre las personas, que no sea algo que sea dictado en una sentencia, sino como que lleguen a un acuerdo, o en un problema, el hecho de llegar como que a la raíz del problema para buscar una solución. Así es. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, muchas gracias, magistrada Con licenciada gusto. López. Ahora me voy a pasar con usted. En asuntos que involucran a los niños, niñas y adolescentes, ¿qué cambios o evolución ha seguido la impartición de la justicia? Sí, bueno, mira, como bien mencionaba la magistrada Jiménez, pues son muchos los cambios que se han venido dando, sobre todo en estas últimas décadas en el ámbito familiar. Pero podemos partir o podemos identificar que todos estos cambios participan como de una fuente común, o de un común denominador. Y esto es el abandono, precisamente de lo que mencionabas, de este enfoque tutelar o paternalista, que conforme al cual se visualizaba o se identificaba a toda persona menor de 18 años como sujeto de derecho privado exclusivamente. Esto significa que se pensaba, existía la creencia que hacia adentro de la familia, hacia sus relaciones y sus miembros, el Estado no tenía facultades de intervenir, o si lo tenía era de una manera mínima, en comparación a como es ahora. Las obligaciones de crianza, de formación, de educación de los hijos, así como las responsabilidades, pues se les atribuían exclusivamente a los padres, al padre, a la madre, en su caso a los tutores legales, y el Estado era como un mero espectador, por decirlo de alguna manera, que no tenía mucha injerencia hacia las relaciones de familia. Entonces también podemos identificar que antes había una muy marcada distinción entre lo que es menor y mayor de edad, así se denominaba, el menor, y se diferenciaba del mayor de edad. Y lo que sucedía con los niños, niñas y adolescentes es que se les consideraba como personas incapaces, como seres incapaces cuya voluntad no se tomaba en cuenta hasta que alcanzaban esta mayoría de edad. Su voluntad era invisibilizada y era totalmente suplida por sus representantes o, en su caso, por las autoridades. Actualmente estas concepciones pues han ido evolucionando, han ido transitando a un esquema más garantista, más protector de derechos humanos, conforme al cual los niños, niños y adolescentes ahora ya son considerados finalmente como sujetos de derecho público, lo que significa que ahora se les reconoce a ellos como titulares de derechos, y además se reconoce plenamente su capacidad de autonomía y su dignidad. Esto se traduce en los juicios o en los procedimientos que nosotros conocemos, básicamente en que se les debe de tomar en cuenta su opinión, se les debe respetar su derecho a participar de manera activa
pues ahora sí que en todos los casos que les afectan, ya sea de manera directa, de manera indirecta, y tomar en cuenta lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos opinan, para así resolver la controversia atendiendo obviamente al escenario que se identifica como más beneficioso para ellos. Sí, qué importante eso. Antes, nada más yo siento que los hijos eran tratados como parte, como objetos de que no, pues se van a divorciar y la mamá los quiere y allá los mandan, ¿no? Pero ahora qué importante es que tomen en cuenta sus sentimientos o lo que ellos desean. ¿Quién mejor que ellos de poder manifestar en el tema de un divorcio con quién quieren estar, digo, conociéndolos a través de algún psicólogo, el saber cuáles son las necesidades que ellos tienen? Sí, así es. Ahora como lo mencionas, pues es importante aclarar que esta opinión de los niños, niñas y adolescentes, pues no es absoluta, ¿verdad? Se debe de ponderar conforme a las circunstancias concretas del caso, al contexto, al arbitrio judicial y también apoyándose de distintas disciplinas. Como sabemos, el derecho familiar es uno de los, pues ahora sí que de las ciencias que se apoya en más disciplinas, es un derecho interdisciplinario, ya que el juez familiar debe auxiliarse pues de peritos en psicología, de trabajadores sociales, de expertos en otras áreas y así ponderar, porque no necesariamente se va a decretar o se va a resolver lo que el niño opine, sino lo que sea mejor para él, tomando en cuenta todas las circunstancias que se visualizan en el caso. Al respecto, también quería hacer un comentario, una aclaración de lo que comentábamos del término utilizado de menor. Por muchos años la tradición ha sido, sobre todo en el ámbito jurisdiccional, si revisamos las sentencias, las resoluciones, incluso los autos, se les denomina de esta manera. El menor y así se denomina, ¿verdad? Así se escribe. Este término ya está siendo superado, ya la Corte ha establecido que esta manera de llamarlos resulta discriminatoria, ya que al hablar de un menor estamos hablando de una relación de jerarquía, estamos hablando de una relación de subordinación de un menor hacia un mayor. Entonces ahora lo adecuado o lo correcto para estos asuntos es hablar concretamente, si se trata de un niño, nombrar a un niño, una niña o un adolescente, en su caso. Conforme a este cambio de paradigma, pues hay bastantes derechos actualmente reconocidos. Como sabemos, mucho de ello deriva de la reforma al artículo 1 constitucional, conforme al cual, pues sabemos que los tratados internacionales signados por el Estado mexicano han ampliado de una manera muy significativa el catálogo de derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes. Y como parte de estos derechos voy a mencionar algunos de manera enunciativa, más no limitativa, porque como te comento son muchos, que actualmente nosotros las autoridades jurisdiccionales estamos obligados a proteger y a garantizar. Uno de ellos es el que mencionábamos, de tomar en cuenta su opinión, ser oídos en todos los juicios en los que se les afecte de alguna manera su esfera jurídica, llamarlos a participar, tomar en cuenta lo que ellos quieren, lo que ellos opinan, para así resolver sobre su situación. Este derecho está muy relacionado con el principio de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Esto significa que se debe tomar en cuenta para ponderar su voluntad o su opinión, pues situaciones como su edad, su madurez, el contexto del caso, para con base en ello ponderar y otorgarle mayor peso a su voluntad conforme al caso. Otro de los derechos que estamos obligados a garantizar es el de no revictimización. Y esto, se traduce en muchas obligaciones, pero por poner un ejemplo, es no llamarlos constantemente a la práctica reiterada de pruebas, declaraciones, periciales, sobre todo aquellas que afecten a su persona, porque pues ello les puede ocasionar un perjuicio emocional y psicológico. Entonces, lo menos que puedan ser llamados a practicar pruebas es lo más beneficioso para ellos.
Otro de los derechos es proteger su derecho a la privacidad. Esto es que no se den a conocer durante la sustanciación de los juicios sus datos personales, proteger su intimidad, su privacidad, ya sea sustituyendo sus datos con iniciales y no dándolos a conocer de una manera pública. Otro de los derechos es suplir la deficiencia de la queja a su favor. Esto significa que aún sin mediar petición de parte, la autoridad siempre debe resolver, aún así sea de manera oficiosa, lo que sea mejor para ellos. Inclusive tenemos la facultad y la obligación de recabar pruebas, aunque las partes no lo pidan, para poder conocer de manera integral cuál es la verdad de los hechos. Y finalmente, en este tema que estamos hablando, pues siempre está la obligación de actuar en apego al interés superior de la infancia, es decir, poniendo por encima los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre cualquiera de los intereses o los derechos de las demás partes involucradas en la controversia. Gracias, licenciada López. Pues se nos ha terminado el tiempo. Creo que nos quedaron muchas preguntas y muchos temas que abordar aquí. En este episodio ya las comprometo para ver si se pueden dar el tiempo de volver a estar con nosotros en la grabación de un podcast. Magistrada Jiménez, licenciada López, muchas gracias por compartir su visión y experiencia con nosotros. Ha sido un honor tenerlas en nuestro podcast. Pues muchas gracias. Nos quedaron muchos temas porque queríamos platicar de casos que hemos tenido la oportunidad de resolver. Le decía a la licenciada, vamos a llevarnos los casos de otro planeta para que no vaya a haber lío con la identidad de las personas. Pues sí, nos quedaron muchos temas. Se me hace que la justicia familiar es muy amplia. Sí. Licenciada. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Como comenta la magistrada, traíamos pues otros temas interesantes, pero pues pueden, como dicen, ser materia de otra plática. Y así lo haremos, verán que sí. Bueno, pues agradecemos al Tecnológico de Monterrey por permitirnos el uso de este espacio, gracias al convenio de colaboración institucional celebrado. Y gracias a todas las personas que nos escucharon en esta ocasión, y las invito a que nos acompañen en nuestro siguiente podcast del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Así cerramos este episodio recordando que la evolución de los paradigmas en la justicia familiar es esencial para construir un futuro más justo y compasivo. Gracias por escucharnos y sigamos cuestionando, aprendiendo y avanzando juntos y juntas. Se despide de ustedes Paula Silva. Hasta la próxima.